revisábamos las respectivas combinaciones de carga. Entonces, de acá lo que veíamos es que las que tenían O se convertían en el número, en el mismo número de combinaciones. Entonces, por ejemplo, esta 1.10 más 1.6, estas tres O ya hace que se conviertan en tres combinaciones. Esta sola O, una más 4 y esta sola O, 5 combinaciones. Entonces, de esta combinación me salen 5, las que tienen O. Para esta, entonces de esta me van a salir dos combinaciones, o sea, solo entre estas dos tengo 7. De sismo, entonces de sismo también me van a salir 8 combinaciones y explicábamos que esas 8 combinaciones se dan debido a que nosotros no podemos predecir en qué sentido actúa el sismo. Entonces, como no tenemos claridad en qué sentido de la edificación se va a presentar el sismo, nosotros tenemos que validar las diferentes hipótesis y poner esas combinaciones. Entonces, cada una de las que tiene sismo se convierte en 8. Entonces, esta se me convierte en 8 combinaciones. Esta una y esta se convierte en 8 combinaciones más. Entonces, rápidamente, haciendo una cuenta así rápido, aquí tengo 8 y 8, 16 y una combinación acá 19. Aquí tengo 2, son 21 combinaciones. Aquí tengo 5, son 26 combinaciones. Aquí tengo 2, son 28, 29 combinaciones de carga. Entonces, de todas mis combinaciones de acá, yo tomo el mayor valor y esa es la resistencia requerida, la máxima carga actuante. Mencionábamos que siempre las estructuras para que no fallen, lo que resiste debe ser mayor a lo que actúa y que lo que resiste lo calculamos con las propiedades de los materiales y sus dimensiones en algo que se llama resistencia nominal. Y lo que actúa son las cargas. Entonces hacíamos acá la comparación de unas cargas normales. Entonces acá teníamos lo que resiste, que es igual a la resistencia por el área de la sección transversal. Recordamos el concepto de esfuerzo normal. Entonces cuando recordamos este concepto acá de esfuerzo normal, simplemente lo que hacíamos era reemplazar las propiedades y teníamos que la propiedad es que el concreto tiene una resistencia a la compresión y su esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Entonces, esta carga va a ser lo que resiste el concreto y esto es igual a su resistencia a la compresión por el área de la sección transversal. Entonces, así solito decíamos que es resistencia nominal. Cuando lo multiplicamos por un factor phi, decíamos que es resistencia de diseño. Esas resistencias de diseño consideran un factor de seguridad por resistencia. Y ese valor phi es un valor menor que igual que la unidad. Entonces aquí tenemos resistencia debe ser mayor o igual que lo que actúa. Acá estamos revisando resistencia nominal, pero hubiésemos podido hablar de resistencia de diseño. Entonces resistencia de diseño, para este caso phi PN, es mi resistencia de diseño.
Es decir, que nosotros, para este caso, que no estamos colocando el phi, pero toca colocarlo, el phi PN o la resistencia de diseño es igual a F' sub C multiplicado por el área de la sección transversal. Estos valores de phi, estos valores de phi los define la NSR10. Entonces la NSR10 define los valores. Más adelante cito dónde se encuentran estos valores de phi de la NSR10. Y siempre phi es un valor menor que o igual que la unidad. Es un valor menor que o igual que la unidad. Es un factor de reducción de resistencia. Entonces, lo que está haciendo la norma con este valor phi de reducción de resistencia es colocando un factor de seguridad al diseño. Entonces, por ejemplo, si eh, yo tengo que, si yo tengo, si yo tengo una curva de desplazamiento versus carga, que tenga mi comportamiento, un comportamiento lineal. Entonces, acá, en este punto, yo puedo estar con lo que resiste mi elemento al 100%, en ese punto de ahí. Y el desplazamiento, cuánto se está cortando mi columna. Mi resistencia al 100%, esta que nosotros tenemos acá. Pero ¿qué hacemos nosotros en el diseño? En el diseño, nosotros la resistencia la tomamos a un valor menor que su 100%. Entonces acá en este caso, aunque es mi 100%, nosotros diseñamos los elementos con un valor menor que el 100%. Para este caso, asumamos que el phi es de 0.75. Entonces yo no estoy diseñando para el 100%, sino que estoy diseñando para el 75% de su capacidad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros tenemos este rango como factor de seguridad. Entonces, todo este rango de acá es el factor de seguridad que nosotros tenemos para este caso. Ese es mi factor de seguridad. Yo diseño es para el color verde, el 75% de la resistencia nominal, que realmente es el 100%. Es decir, ¿cuánto será mi factor de seguridad para este diseño, considerando que el phi es de 0.75? Entonces tengo una resistencia última, el máximo valor que soporta, y esto admisible es 0.75 pn. Entonces acá obtengo mi factor de seguridad
que eso ahí me da 1 entre 0.75. $1.33. Entonces tenemos un margen de seguridad del 33%. Recordando que esos factores de seguridad se consideran porque se pueden presentar excesos de cargas o porque se pueden presentar defectos constructivos en las dimensiones de los elementos o porque se puede presentar una deficiencia en la resistencia de los materiales. Entonces acá habíamos revisado el predimensionamiento de la sección con la resistencia nominal. Entonces hago la claridad que debe hacerse con la resistencia nominal, con la resistencia de diseño. Entonces decíamos que lo que resiste debe ser igual a lo que actúa. Entonces por acá aplicamos la resistencia a la compresión, el área igualábamos y despejábamos el valor al considerar que la columna sea cuadrada. Entonces nosotros debíamos considerar una sección transversal cuadrada que mínimo tuviera un lado de 32 centímetros. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? ¿Me están escuchando todos? Ok, entonces nosotros idealizamos las estructuras. Esa idealización de las estructuras es representar la estructura con líneas. Entonces, cuando nosotros representamos una viga, lo que tenemos es que a esa viga lo representamos como una línea que tiene, una línea que tiene unos apoyos. Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, una viga, una línea eh, que tiene unos apoyos. Idealizamos el comportamiento de esos apoyos. Un apoyo puede ser de primer género y otro apoyo puede ser de segundo género. La distancia que tenga entre apoyos esa viga y calculamos cuáles son las cargas que llegan al elemento. Entonces, esa es la idealización. Aunque esto sea una línea, pues sabemos que es un volumen que tiene una sección transversal cualquiera. P por L. Entonces, esto es un volumen. Y esa viga tiene unas propiedades mecánicas, por ejemplo, una resistencia a la compresión. Eh, y cada elemento debe soportar unas cargas actuantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, siempre en esa idealización, nosotros analizamos las estructuras, cada uno de los elementos de las estructuras, determinamos las fuerzas internas de esa estructura, pero adicional a eso, diseñamos la estructura. De acuerdo al material que nosotros tengamos. Entonces, va a haber un procedimiento, va a haber un procedimiento de transmisión de carga. Entonces, los elementos
el proceso de transmisión de carga. Entonces, en una estructura, si nosotros tenemos, la idealización de una estructura, entonces nosotros vamos idealizando de acuerdo a cómo se va transmitiendo la carga. Entonces, si tenemos un edificio, entonces vamos a hacer un edificio sencillo, que nosotros tengamos algo así. Entonces, por ejemplo, que nosotros tengamos un edificio, eh, lo que hacemos es idealizarlo con líneas. Entonces, tenemos nuestro edificio y lo idealizo con líneas. Y voy bautizando cosas. Entonces, a esto lo puedo llamar el eje literal A, el eje literal, el eje literal B. Ya esto lo puedo llamar el eje literal 1, el eje literal 2, bueno, acá el eje literal 3, el eje literal 4. Entonces mi edificio tiene una planta, la voy a churar acá. O sea, ya yo tengo acá, esto es mi planta de entrepiso. Que realmente pues es la cubierta. Y tenemos también acá las vigas. Entonces tenemos por acá las vigas y por este lado acá nosotros tendremos las columnas. Entonces hay dos tipos de entrepisos. Son losas macizas y losas aligeradas. Acá lo vamos mencionando. Entonces las losas macizas, estas tienen una sección constante. Y nuestras losas macizas tienen una sección de esta forma. Entonces tienen un espesor que va a ser constante. El espesor de la placa. Y ese espesor es constante. Las losas macizas se apoyan directamente en las vigas. Entonces estas losas macizas se apoyan en las vigas. Y tenemos losas aligeradas. Ya esas hayamos revisado algo. Nuestras losas aligeradas
son las que tienen un vacío y en ese vacío se coloca un aligeramiento. Entonces son estas de este tipo. Tienen unas vigas más pequeñas que se llaman viguetas. Entonces esta está conformada por una losa maciza o loseta superior. Puede tener también una loseta inferior. Tiene una losa superior. Tiene unas viguetas. Estas son las viguetas. Voy a dibujarla acá. Entonces, una vigueta es una viga que tiene un ancho más pequeño, menores que 20 centímetros aproximadamente se consideran viguetas. Aquí yo tengo mis viguetas. Entonces, lo que está sucediendo es que mi plaqueta superior se está apoyando en mi vigueta y mi vigueta se está apoyando en la viga. Voy a hacerlas aquí en color. Nosotros podemos tener, entonces acá tengo, por ejemplo, la placa. Se me apoyan estos elementos, esos elementos que son las viguetas. Que son mis viguetas y mis viguetas se están apoyando, mis viguetas se están apoyando en vigas. Aquí me faltó colocarle a esto por acá C y D. Entonces coloquemos ejes y la pregunta es, ¿en qué ejes se están apoyando esas viguetas en rojo que estoy mostrando ahí? ¿O en qué vigas? En B y D, muchas gracias. ¿Sí? Y las, eh, las vigas B y D se están apoyando en la columna AB del eje 1 y en la columna del eje 2 y en la columna del eje 3 y en la columna del eje 4. Entonces nosotros tenemos nuestras losas aligeradas, o sea, el proceso de transmisión de carga es que la carga se transmite las cargas de la siguiente manera. Entonces, primero viene y hay una carga que actúa en el entrepiso. Entonces, si la carga actúa en el entrepiso, va a tener unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, por ejemplo, kilonewton
sobre metro cuadrado. Entonces aquí tendremos la carga muerta y la carga viva del entrepiso. Muros no estructurales, peso propio de viguetas, acabados de piso, todo lo que aplique. Entonces, esta carga del entrepiso debe transmitirse a algún elemento. Entonces viene por acá, y si es una losa aligerada, esa carga se va a apoyar en las viguetas. Si es una losa maciza, se apoya directamente en las vigas. Entonces, eh, como mi carga está pasando a un elemento longitudinal, él debe tener unidades de fuerza por unidad de longitud. Para ello, entonces, esta intensidad de carga, yo debo multiplicarlo por una longitud. Esa longitud se llama longitud aferente, que es lo que vamos a revisar. Entonces, acá, ok, volvimos. Listo. Entonces, para pasar mi intensidad de carga por unidad de área de la losa de entrepiso a la vigueta o a la viga, debo multiplicar por una longitud. Y esa longitud se llama longitud aferente. Entonces, luego las vigas, entonces acá se nos pasó el entrepiso, entonces acá pasó a las vigas o viguetas. Entonces, si es aligerada, primero pasa por la vigueta, pero si es maciza, pasa de una vez a la viga. Y de las viguetas, entonces aquí viene y ahora sí pasa la carga a la viga, y esta, la losa maciza, pasó la carga de una vez a la viga. Ok. ¿Y ahora dónde pasa la carga a la viga? Entonces mi viga se está apoyando en las columnas.
Es decir, acá nosotros tenemos una carga puntual. La carga que va a llegar a las columnas va a ser una carga puntual. Entonces, mi carga puntual, esa carga puntual puede ser una carga normal y un momento, o la combinación de los dos. ¿Y a dónde transmite la carga la columna? Ya para terminar el ciclo de transmisión de carga. A la zapata, ahí termina. Transmite la carga a la cimentación, ¿sí? Esa cimentación puede ser una cimentación superficial. Si es cimentación superficial, se denomina zapata, o puede ser una cimentación profunda. Si es cimentación profunda, se transmite a los pilotes. Ese es todo el proceso de transmisión de carga. Entonces nosotros tendremos que diseñar elementos en cada una de las etapas. Entonces acá tendremos que diseñar, esto es entrepiso, entonces tendremos que diseñar las losas superiores, si es aligerada. Si es maciza, entonces solamente diseñamos la losa. Si es aligerada, entonces tendremos que diseñar la placa superior, las viguetas. Si en la parte inferior tiene una loseta, la loseta, las viguetas que transmiten la carga a esas vigas, entonces diseñamos las cargas diseñamos las vigas que están soportando las cargas de las viguetas. Esas vigas que reciben las cargas de las viguetas, las diseñamos, y esas vigas transmiten unas cargas a las columnas, las diseñamos, y esas columnas transmiten una carga a la zapata, las diseñamos, y si hay pilotes, lo diseñamos, y todo esto tiene que llegar al suelo. Entonces el suelo debe tener una capacidad portante o una resistencia que pueda soportar el peso de esos elementos. Entonces, este es mi proceso de transmisión de carga. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene, chicos? Ok. Entonces, se idealizan los apoyos. Ya nosotros sabemos que tenemos el rodillo de primer género o articulados, juntas fijas o momentos. Son los tipos de apoyo que se idealizan. Entonces, lo va a pasar rápido. Eh, Conexiones en los apoyos. Entonces, la idea es idealizar la conexión como rígida o flexible. Entonces pueden ser con clavos, etcétera. Nosotros acá, nuestra conexión va a ser con concreto, y esa conexión puede ser monolítica. Monolítica es que se funden en conjunto los elementos para que sean muy fuertes, muy rígidos. O yo puedo tener una viga prefabricada, la fundo en un sitio, construyo las columnas y simplemente la descargo. Entonces, se idealiza ahí que la conexión entre la viga prefabricada y la columna es eh, de primero o segundo género. Entonces, esa estructura que nosotros idealizamos, esa estructura que nosotros idealizamos representa pues cargas puntuales, intensidades, tiene unos apoyos, y nosotros definimos el material
y con el material que nosotros tengamos calculamos las fuerzas internas de esos elementos. Nos importa a nosotros esto, fuerzas internas y deformaciones de los elementos, pero también nos interesan los materiales. Entonces puede ser concreto, puede ser estructuras metálicas, guadua o madera, o mampostería estructural, que son los 5 materiales que define nuestra norma colombiana NSR10, y con los códigos de diseño nosotros diseñamos los elementos. ¿Qué diseñamos? Secciones transversales que sean capaces de soportar las fuerzas internas actuantes. Y en el caso del concreto reforzado, el área de acero que debemos colocar. O sea, va a haber un área requerida y nosotros tendremos que colocar un área, que es lo que estamos diseñando. Entonces, en esa estructura idealizada, nosotros tenemos vigas principales y vigas secundarias. ¿Cuál es la definición de vigas principales? Entonces, esas vigas principales son las que soportan las cargas. Las cargas del entrepiso. Y hay otras que son vigas secundarias o viguetas. Entonces, mis vigas secundarias sirven de enlace, no soportan cargas de entrepiso o viguetas. No soportan esas cargas. No soportan cargas del entrepiso. Por ejemplo, si nos regresamos al pórtico que habíamos idealizado acá, eh, ¿cuáles vigas son principales? Voy a resaltarlas en color. Esta viga del eje B podría considerarse como una viga principal. Ok, está soportando, para este caso, esta vigueta roja y está soportando esta vigueta roja, ¿sí? Esa carga. Esta que hago aquí en verde eh, también es principal, ¿no? La viga D. Entonces, esta que está acá, puedo decir que es una viga principal. Y esta que está aquí, también que es una viga principal. Mientras que las otras que están en otro sentido, entonces esta viga que está aquí, ella solamente para este caso está soportando su peso propio. Entonces esta es una viga secundaria. Entonces es claro que al soportar menor carga, entonces
las dimensiones de la sección transversal van a ser menores. Entonces, tenemos nuestras vigas principales y secundarias. Acá muestro algunas conexiones, Entonces la idealización de la conexión, si es pinada, si es articulada o si es empotrada, pues para que sea empotrada debe ser muy rígida. Entonces la conexión que tiene la viga a la columna debe tener pues mayor número de pernos para este caso y hasta soldadura. Hacerla muy fuerte. Entonces si es articulada, entonces tendremos que colocarle pernos en las dos direcciones que impidan el desplazamiento. Para el caso del concreto, entonces este, este caso de acá, que muestro acá, esto es una conexión articulada. Entonces esto es una articulación. Ese tipo de articulaciones se presentan en unos elementos que se denominan ménsulas. Y esto es una ménsula. Una viga prefabricada que se deja caer sobre la ménsula. Mientras que este caso acá, pues es un empotramiento. Entonces la conexión que yo tengo entre mi viga y mi columna, la hago por intermedio del acero y fundo monolíticamente tanto la viga como la columna para que sea muy rígido. Esos son los apoyos que nosotros idealizamos y modelamos. Entonces, cuando nosotros dibujamos, entonces este es el apoyo articulado, entonces lo dibujamos de esta forma, con un punto, la conexión, si es rígida o no es rígida, unas convenciones que ya están preestablecidas. Por ejemplo, acá mi apoyo empotrado y acá mi junta que es rígida. Va a generar momento, o sea, no es articulada. Bueno, estas eran como las idealizaciones que nos explicaban a nosotros de cada uno de los apoyos. Y acá hay unas fotos que muestro. Entonces, acá en esta, fíjense la conexión que hay, la conexión que tiene esta viga, la conexión que tiene esta viga a esta columna. Entonces la conexión se hace por intermedio de unas platinas. Entonces acá vienen dos platinas. En la parte superior también hay otra platina. Acá en la viga, en el alma de la viga y la columna también acá hay otra platina. Y esos elementos se sueldan para amarrar las vigas a las columnas. Entonces, a mayor elemento que le coloque, pues el elemento va a ser más rígido. Y el título F de la NSR10 me da unos conceptos para poder hacer el diseño de la conexión entre la viga y la columna muy rígida o que sea flexible. Si es muy rígida, pues genera momentos. Si no es muy rígida, es articulado, entonces no va a haber momento en ese punto. Entonces, este es el caso, por ejemplo,
de la idealización de un apoyo articulado. Entonces, en el caso de los puentes, se funde el apoyo del puente y luego se colocan unos elementos denominados elastómeros y se funde en la parte superior las vigas, o si son prefabricadas simplemente se montan. Entonces este es otro caso, este es otro caso en el cual idealizamos una articulación. Entonces no está fundido en monolítico. Entonces, igual un prefabricado se deja caer sobre el apoyo del puente. Y este es el caso en que sí se funde en conjunto. Entonces se funde la placa del puente para este caso y el apoyo, este muro de apoyo de acá. Y eso se idealiza. Entonces si tengo una estructura metálica, esto es la idealización. Entonces realmente estos son perfiles metálicos. Estos son perfiles metálicos. Aquí tengo una columna. Aquí tengo otro perfil metálico. Y lo que nosotros dibujamos son líneas. Y líneas que son elementos. Entonces este elemento acá es una columna. Este elemento acá es una viga. Y le colocamos cargas. Entonces acá le colocamos una carga. Y ese elemento debe estar apoyado en algún sitio. Y ese apoyo lo idealizo como empotrado o articulado de tal forma que sea inestable. Entonces, de esa forma nosotros idealizamos nuestras estructuras para poder determinar las cargas que llegan a cada uno de esos elementos, y con las cargas que llegan a cada uno de esos elementos poder diseñarlo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la idealización de un entrepiso con vigas en forma de cercha. Entonces, todo mi entrepiso que tiene un espesor es como esto que está aquí. Entonces, hay un espesor, toda esta parte de acá, sí, tiene una placa maciza. Y esa placa maciza tiene un espesor. Entonces ahí tengo mi placa maciza. ¿Dónde se está apoyando mi placa maciza? Entonces mi placa maciza se está apoyando en estos joists, en estas cerchas, ¿sí? Entonces se apoya en esta cercha de aquí. No sé, vamos a colocarle nombre a esto. Se apoya en la cercha C. Se apoya en la cercha A. ¿Sí? Sí, le coloco nombre. B. Y en la cercha E. Entonces acá voy a representarlas con líneas. Ah, aquí están. Entonces acá está la idealización de la planta. Entonces en esa idealización de la planta, yo aquí tengo mi cercha C. Aquí tengo mi cercha A. Mi cercha B. Esta es mi cercha E. Y esta va a ser mi cercha D. Entonces, para este ejercicio, tengo una placa que se apoya en unas cerchas. Una placa de entrepiso.
entrepiso que se apoya en cerchas o elementos tipo joist, se llama eso. Entonces, por ejemplo, se apoya en la cercha de A. O se apoya en la cercha CB. Ya estaban las letras A y B. Voy a quitarlas del dibujo entonces. Esto acá no iría. Entonces acá tenemos la cercha CB, la cercha AD. Entonces, digamos que esto es E, F, la cercha E, F, G, H y J. Entonces, esta placa de entrepiso se está apoyando en 1, 2, 3, 4, 5. Para este caso, solamente tengo vigas principales, ¿no? En un sentido tengo las vigas en el contorno, la viga principal AB, porque la viga está soportando la carga de las viguetas, y tengo la viga principal CD, acá en esta parte de acá. Entonces acá tengo, en este eje de aquí, tengo mi viga principal CD, y en este otro eje de acá, tengo mi viga principal AB. Y en el otro sentido tengo mis vigas secundarias. Llamemos vigas secundarias. Entonces, esas vigas secundarias son los joists. ¿Listo? Son los joists. Y esta es mi idealización la idealización de mi planta. Entonces aquí dibujo EF, GJ, H, ¿cómo es? HGH. Y por acá tengo IJ. Y a cada uno de esos elementos, debe llegar una carga. Entonces a las cerchas, ¿qué cargas llegan? Cargas puntuales, carga por unidad de longitud. Carga por unidad de longitud. Muchas gracias. A la viga AB, ¿qué cargas llegan? Cargas puntuales o intensidad de carga. A la viga AB, ¿qué cargas llegan? Cargas puntuales o intensidad de carga. Entonces tengo aquí mi cercha que recibe una carga y viene y se apoya aquí en este punto, y viene y se apoya aquí en este punto. Tengo esta otra cercha que se apoya acá en este punto y que se apoya acá en este punto. Puntuales. Entonces si yo lo hago aquí, entonces no sé, digamos que tengo la cercha de A, o acá mi cercha de A. Entonces yo idealizo mi cercha, entonces idealizo mi cercha.
Entonces la idealización de mi cercha, coloco los respectivos apoyos. Ya nosotros sabemos que las cerchas se idealizan con un apoyo articulado y con un apoyo simple. Mi cercha soporta su peso propio y va a soportar una intensidad de carga que viene del entrepiso. Entonces acá tengo mi cercha y soporta esta intensidad de carga. Viene acá, soporta una intensidad de carga y le vamos colocando sus respectivos nombres. Entonces este apoyo acá lo llamo el apoyo D, por ejemplo, y este apoyo acá lo llamo el apoyo A. Entonces analizo mi cercha y por acá nosotros lo que calculamos son las reacciones. Vengo acá y tengo mis reacciones. Entonces aquí tengo una reacción vertical en B, en D, y por acá tengo una reacción vertical. Entonces acá tengo una reacción vertical del punto D y acá tengo una reacción vertical, del punto A. Entonces esta cercha que estamos analizando es esta cercha de aquí. Entonces luego, si yo dibujara mi viga CD, entonces en mi viga CD entonces para este caso se está dejando caer la viga o el perfil metálico sobre la columna, entonces ahí lo que tenemos nosotros es mi viga CD, que va a tener unos apoyos. Entonces mi viga CD se va a apoyar en la columna D y se va a apoyar en la columna C. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en mi viga? Entonces en mi viga están llegando las reacciones de las viguetas. Y esas reacciones son cargas puntuales. Entonces acá me va a llegar una que es la reacción vertical de 1, 2, 3 y 4. Voy a dibujarlas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, estas cargas puntuales son las reacciones de cada una de las cerchas que se están apoyando en esta, que se están apoyando acá en esta viga. En esta viga que está aquí. O sea, ahí yo tengo la reacción vertical del punto E exactamente en el punto donde se está apoyando de la viga la cercha. La reacción vertical del punto C
la reacción vertical del punto I y la reacción vertical del punto C. Entonces ya transmití mi carga de la cercha a la viga y ya luego entonces esta viga va a generar unas reacciones, entonces por acá va a generar la reacción vertical, en mi punto D y por acá va a generar la reacción vertical en mi punto C. Y esta reacción vertical de mi punto C, ya yo vengo y la transmito a la columna. Entonces tendré mi columna. Entonces acá tengo mi columna. Que va a tener un apoyo, entonces yo tendré que idealizar ese apoyo y a esa columna le va a llegar una carga, entonces si fuese la columna del apoyo D, entonces por acá nos llega la reacción vertical del punto D, por ejemplo. Y si hubiese un momento, en este caso no, porque no es una conexión rígida, si hubiese un momento, también tendríamos que colocar ese momento que llega a esa columna. En este caso no está llegando momento, entonces solo lo dibujo por decir que las columnas trabajan a flexocompresión. Entonces, con cada una de las cargas que llegan a esos elementos, nosotros lo que hacemos es determinar nuestras fuerzas internas y con esas fuerzas internas diseñamos los elementos. Bueno, para este caso entonces tendríamos que determinar las fuerzas internas de cada uno de los elementos de esta cercha y con esa fuerza interna diseñar la sección transversal de los elementos longitudinales o la parte superior, el cordón superior de la cercha o el cordón inferior de la cercha. Y con las reacciones que llegan a mi viga, yo tendré que determinar mis diagramas de cortante y momento y diseñar mi viga, en este caso mi perfil metálico, y con esas reacciones que llegan de la viga a la columna, diseñar mi columna y al final en el apoyo tendrá que llegar unas fuerzas de reacción, diseño mi zapata. Entonces, poniéndonos en contexto de cómo se idealizan las estructuras, vamos a revisar un procedimiento de distribución de cargas. Entonces, teniendo nosotros losas, en una o en dos direcciones. Entonces nosotros tenemos la definición de cargas tributarias. Entonces, cargas tributarias en los entrepisos son soportados por elementos verticales. Entonces, elementos verticales como pórticos o muros estructurales. Entonces, tengo mi pórtico. O pueden ser muros estructurales. Entonces, hay una definición que tiene la norma que diferencia el concepto de muro de columna y está relacionada con el ancho que pueda tener la columna. Entonces nosotros podemos tener pórticos o vigas con muros y el proceso de transmisión se realiza en una o en dos direcciones, haciendo referencia la planta dibujada al eje X y el eje Y. Es decir, que si
En esta planta que yo idealizo acá, voy a colocarle dos ejes a esa planta. Entonces, por acá le voy a colocar mi eje y por acá le voy a colocar mi eje X. ¿Cuáles son las vigas que están soportando la carga? ¿Las vigas que están en la dirección Y o las vigas que están en la dirección X? Entonces, ¿cuáles son las vigas que están soportando la carga del entrepiso? ¿Las que van en la dirección Y o las que van en la dirección X? ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Cómo? Muchas gracias. Entonces acá solamente tengo vigas en la dirección Y, ¿sí? O vigas principales. Y en el otro sentido tengo las cerchas, ¿sí? Entonces, la carga del entrepiso se está soportando en una dirección, las vigas, pero mi carga de entrepiso hubiese podido ser soportada en dos direcciones. Entonces, es decir, que en el sentido X yo hubiese colocado vigas, ¿sí? Entonces, que hubiese colocado una viga CB y que hubiese colocado una viga AD. Entonces, no tengo vigas, sino que tengo joists o cerchas. Y esas cerchas se me están apoyando en estas vigas principales. Entonces, para ese caso, yo tengo losas en una dirección. En una dirección que significa que nosotros, que, nuestro, que nuestra carga entre piso está siendo soportada por vigas en una sola dirección. En el caso que habíamos dibujado acá, este edificio, en este edificio, entonces voy a colocarlo. Volvimos otra vez. Entonces, acá tengo mis vigas. Fíjense que tengo unas vigas principales. Entonces, acá tengo unas vigas principales. Esta es una viga principal. Esta es una viga principal. Voy a diferenciarlas en colores. Esta que está aquí. Y acá también tengo una viga principal. Entonces, esta es una losa en una dirección. Y es en una dirección porque solamente tengo viguetas en un sentido. Y al tener viguetas en un sentido, esas viguetas se apoyan en vigas que son perpendiculares al sentido de las viguetas. Y las otras que son vigas secundarias no soportan la carga del entrepiso, solamente soportan su peso propio. Entonces, ellas solamente soportan su peso propio. Entonces, losas en una dirección. Su transmisión de carga es en un solo sentido. Entonces, transmiten la carga a la dirección X o transmiten la carga a la dirección Y. Entonces, son losas en un sentido.
O podemos tener losas en dos sentidos. Las losas en dos sentidos transmiten las cargas a los dos sentidos, sentido X y sentido Y. Entonces, eso es que nosotros tuviéramos viguetas en las dos direcciones. Entonces, por ejemplo, acá es que tuviéramos, que nosotros tuviéramos en el otro sentido, que tuviéramos en el otro sentido cerchas. Entonces, podemos tener cerchas en dos sentidos. Si tenemos cerchas en dos sentidos, entonces se van a apoyar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, acá, que es una placa de entrepiso que solamente se apoya en un sentido, pero pueden apoyarse en dos sentidos también. Entonces, el proceso de carga se realiza en una o en dos direcciones y se hace diferencia a una planta de dibujo. Entonces, esa planta de dibujo siempre es el entrepiso. Nosotros dibujamos entonces nuestra planta de entrepiso, por ejemplo acá. Nuestro entrepiso, y a ese entrepiso le dibujamos unos elementos de apoyo. En este caso, estos elementos de apoyo son columnas. Elementos de apoyo que son columnas. Y colocamos una referencia. Entonces, esa referencia son los ejes en la planta. Mi eje X, mi eje Y, XY. Y le coloco nombre a sus ejes. Entonces, por ejemplo, si esto tuviese viguetas, voy a hacer la línea más tenue. Entonces, si por ejemplo tuviéramos viguetas, y bautizo con nombre de los ejes, entonces mi eje A, mi eje B, o mi eje 1 y mi eje 2. Entonces, en este caso lo que yo estoy diciendo es que mi placa de entrepiso se está apoyando en mis vigas del eje Y, solamente se está apoyando en un sentido. Vienen estas viguetas, entonces mis viguetas reciben la carga de entrepiso. Reciben la carga de entrepiso y la transmiten a las vigas del eje Y. A mis vigas que están en el sentido Y. Entonces, como la placa de entrepiso se transmite solamente a un eje que es el eje Y, la placa de entrepiso es en una dirección. Solamente estoy apoyando mi placa de entrepiso en una dirección y es la dirección Y. Pero si vengo ahora y digo, bueno, yo voy a colocarle viguetas en el otro sentido. Entonces le coloco viguetas en este sentido, que son las líneas que estoy dibujando en azul. Entonces, hay un proceso de transmisión de carga. Las viguetas en rojo, que recogen la carga del entrepiso, la transmiten a las vigas del eje Y. Pero las azules recogen la carga y la van a transmitir a las vigas del eje X.
Entonces, cuando se transmite carga del entrepiso en los dos sentidos, es decir, en el eje X y en el eje Y, entonces la placa es en dos direcciones. Entonces, conclusión, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, nosotros podemos tener placas o losas de entrepiso Entonces nosotros podemos tener placas de entrepiso o cubiertas, ¿no? Entonces, estas placas de entrepiso pueden ser aligeradas o macizas. Entonces pueden ser aligeradas o pueden ser macizas estamos hablando de concreto reforzado. Entonces, estas son de esta forma, su sección transversal. Esta su sección transversal es constante. Las aligeradas, primero se apoyan en viguetas, pasan carga a viguetas, estas pasan la carga directamente a la viga en que se esté apoyando. Y la vigueta pasa la carga a la viga. Y mis losas aligeradas o macizas, pueden ser en una dirección o en dos direcciones. Entonces ya sabemos que si es en una dirección es que se apoya o en la dirección X o en la dirección Y, en una de las dos. O si es en dos direcciones, se apoya en ambas direcciones, en la dirección X y en la dirección Y. Entonces las placas de entrepiso pueden ser macizas o aligeradas en una o en dos direcciones. Las aligeradas, la diferencia que hay entre la aligerada y la maciza es que estas tienen viguetas. Si yo le quito mis viguetas, entonces ya queda mi placa maciza. Diferencia. Vigueta es una viga de un ancho más pequeño, por definirlo de esa manera. Entonces, en concreto reforzado, cuando nosotros consideramos que debemos diseñar una placa en una o en dos direcciones, va a depender de la relación que hay entre el ancho y el largo que tenga la placa. Ya revisamos ese concepto. Entonces miremos cómo es el proceso de distribución de carga. Entonces, para ello revisemos este ejercicio. De una losa de entrepiso o una cubierta plana
que transfiere su carga a los elementos de soporte en un solo sentido. Entonces vamos a ver una placa en una dirección. Una dirección, ¿por qué? Porque su carga la está transmitiendo a elementos en un sentido. Entonces acá tenemos un entrepiso que soporta una carga de 100 libras sobre pies cuadrados. Entonces esta es una carga total que proviene de el análisis de carga muerta y de la carga viva, que depende del uso de la edificación. Para este caso, entonces, estamos asumiendo que la placa de entrepiso tiene una carga de 100 libras por pie cuadrado. Estoy trabajando acá este ejercicio con el sistema inglés, pero ya lo adaptamos al sistema internacional que es el nuestro en otro ejercicio. La idea es eh, calcular la carga que se transfiere a la viga CD al considerar la viga CD simplemente apoyada. También calcular las cargas puntuales eh, que lleva la viga CD y calcular las cargas que llegan a la columna, idealizando la viga AE como simplemente apoyada. Entonces, acá estamos viendo de una vez el valor de la carga del entrepiso. Pero recuerdo, entonces, mi carga de entrepiso mi carga de entrepiso o cubierta tiene unas cargas que son las cargas muertas. Entonces tiene un acabado de piso, tiene unos muros no estructurales y el peso propio del entrepiso. Esta es mi carga muerta. Y tiene una carga viva. Y esa carga depende del uso de la edificación. Tiene un valor y nosotros hacemos ese análisis y obtenemos las cargas de servicios muertas y vivas que actúan en mi losa de entrepiso. Las cargas que actúan en mi losa de entrepiso. Para este caso un valor. Bueno, se hizo el análisis de carga 100 libras sobre pie cuadrado. Ya nosotros explicábamos cómo hacer el análisis de carga de una losa aligerada. Entonces, cuando hacíamos el análisis de carga de una losa aligerada, en una losa aligerada lo que nosotros teníamos, vamos a recordarlo. Entonces, losa aligerada su análisis de carga lo que tiene es por peso propio una loseta superior, una loseta inferior si lo hay, unas viguetas, unos acabados de piso, unos muros no estructurales o divisorios, y aligeramiento. Entonces nuestra placa aligerada de concreto.
¿Y qué es lo que no tiene la placa maciza? Entonces, en el análisis de placa maciza, lo que no se tiene es esta. Entonces, esta no la tiene. Esta es aligerada. Y esta de acá es maciza. Entonces, ¿qué no tiene la maciza? No tiene loseta inferior, no tiene aligeramiento, en su análisis de carga muerta, no tiene aligeramiento, y tampoco tiene viguetas. De resto todo va a aplicar. Entonces, la loseta superior, entonces esto es un ok, tiene un espesor de losa. Inferior no tiene, vigueta no tiene. Sobre esa placa va a haber un acabado de piso ok. Y muros no estructurales sí tiene. Estas está aligeramiento de estos muros no estructurales. Esta sí la tiene ok y esta no la tiene en su análisis de carga muerta. Y la carga viva, que la carga viva va a estar para los dos. ¿Listo? Entonces en este ejercicio nosotros vamos a revisar las cargas que llegan a la viga EF, las cargas que llegan a la viga CD y las cargas que llegan a la viga AB. Proceso de transmisión de carga. Entonces, una carga de 100 libras por pies cuadrados, esa carga que está en la placa, entonces esta placa que está aquí, y esta placa se está apoyando en una viga EF, en una viga CD y en una viga AB. Y la transmisión de carga la voy a tener en la viga EA. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, para ello, yo voy a idealizar el dibujo de la planta. ¿Sí? Entonces, voy a idealizar el dibujo de la planta. Entonces, estoy dejando caer unos perfiles metálicos en las vigas en que se está apoyando. Y cuando yo idealizo eso, es como si tuviera mi planta por aquí. Entonces, voy a idealizar mi planta. Entonces, en la idealización de mi planta, yo tengo que acá tengo unas vigas principales y por acá en rojo tengo unas vigas secundarias. Y por acá tengo otra viga secundaria. Y viene mi elemento y se apoya en unos perfiles metálicos. Entonces esta viga se apoya acá en un perfil metálico y esta viga se apoya acá en un perfil metálico y esta viga se apoya acá en un perfil metálico. Listo. Entonces tengo las vigas secundarias EF, CD, AB, recogen la carga del entrepiso y mi carga del entrepiso la transmite a las vigas que están en este sentido. Estos son los puntos A, B, C, D
E y F. E y F. Listo. Ok. Entonces, la transmisión de carga para los elementos en rojo se hace por algo que se llama longitud aferente, cuando la losa es en una dirección. Entonces está recogiendo las mitades de las distancias. Voy a hacerlo aquí hasta la mitad de la distancia. Amarillo. Entonces aquí la placa se lleva porcentajes de las mitades. Entonces esta placa o esta vigueta CD se lleva esto que está aquí. Voy a colocar acá. La vigueta CD se lleva el color en amarillo o el porcentaje del área de color en amarillo. La inferior se lleva el porcentaje en rojo. Hacerlo acá en rojo. Y acá arriba en rojo. Esos porcentajes que se llevan son las longitudes aferentes, que son las mitades que hay entre los puntos de apoyo. Entonces, entre D y C hay una distancia de 5 pies. Entonces, significa de que esto se lleva 2,5 metros hacia arriba, pies, perdón, de longitud aferente. Y esto acá se lleva 2,5. 2,5 pies hacia arriba y se lleva 2,5 pies hacia abajo. Y este último, 2,5 pies. Entonces, esa es longitud aferente, la mitad entre los apoyos. Entonces aquí tengo desde F hasta D, yo tengo 5 pies. Y desde D hasta B, yo tengo 5 pies. Entonces, esta vigueta de este extremo, se lleva la mitad de la distancia entre las luces, o sea, 2,5 metros. La de la central se lleva la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, o sea, 5 metros. La de abajo solamente se lleva la mitad de la luz entre E y F. Entonces, esas longitudes aferentes son las siguientes. Longitudes aferentes. Entonces tengo que mis longitudes aferentes son para la viga AB 2,5 pies. Para la viga CD son 2,5 hacia arriba y 2,5 hacia abajo, 5 pies. Y para la viga EF $2,5 pies. Entonces, proceso de transmisión de carga de mi losa de entrepiso pasan a una viga. ¿Cómo pasan? Multiplicando por una longitud aferente.
Acá lo explicamos. Transmisión de carga. Entonces, se transmiten cargas del entrepiso, fuerza por unidad de área, a una viga, fuerza por unidad de longitud, y para pasarla, entonces yo tengo que multiplicar la fuerza por unidad de área por una longitud, para que en el denominador me quede solamente me quede metro. Entonces tengo mi carga por unidad de área y lo multiplico por longitud. Entonces, para la viga AB, como su longitud aferente es 2.5 metros, multiplico la carga por 2.5. Entonces tendremos carga para AB. Carga de la viga AB. Entonces aquí voy a tener la carga del entrepiso multiplicado por la longitud aferente. Aferente que tiene esa viga. Mi viga AB, mi viga AB tiene longitud aferente de 2.5 metros. Entonces tendremos que la carga que llega a la viga, tendremos que la carga que llega a mi viga es 100 libras pie cuadrado por 2.5. 100 libras sobre pie cuadrado por 2.5 pies. Esto es 25 libras sobre pies. 250, perdón. O sea, aquí tengo 250 libras sobre pies. Entonces idealizo mi viga AB. Idealizo mi viga AB. ¿Cómo le idealizo? Le idealizo con una línea AB que tiene una luz de 10 pies. Entonces acá mi idealización, tengo 10 pies, acá tengo 10 pies, ¿y qué apoyo estoy colocando? Entonces estoy colocando un apoyo de segundo género, un apoyo de primer género, la luz entre esos apoyos, y por acá me va a llegar mi intensidad de carga. Entonces ahí tendré mi respectiva intensidad de carga. ¿Cuánta carga me está llegando a esa viga? Entonces a esa viga me están llegando 250 libras por pies. Y le coloco los nombres de los apoyos. Entonces, esa viga se está apoyando. Se está apoyando aquí en A y se está apoyando acá en B.
Entonces se apoya en A y en B. A y B. Listo. Mi otra viga es la viga CD. La viga CD. Pero la viga CD tiene longitud aferente de 5 metros. La mitad del apoyo entre las vigas, 2,5 hacia arriba, 2,5 hacia abajo, entonces su longitud aferente son 5 metros. Entonces ahí tendré la viga CD, carga de viga CD. Entonces carga de viga CD, en esa viga CD, entonces nosotros vamos a tener la luz, siguen siendo los 10 pies, la misma distancia CD que tiene luz. Entonces acá tengo 10 pies. La carga son los mismos 100 libras sobre pies. Pero acá la longitud aferente son 5 pies. Entonces la viga CD tiene o recibe 500 libras sobre pies. 500 libras sobre pies de carga. Entonces acá tengo mi intensidad de carga. Esta está recibiendo 500 libras sobre pies y se está apoyando en el punto C y en el punto D. Y falta la carga de la viga EF. La carga de mi viga EF carga de mi viga EF. Entonces en esa viga EF yo acá tengo que me le va a llegar mi intensidad de carga. Entonces ahí me le va a llegar la carga al entrepiso, que sigue siendo las mismas 100 libras sobre pie cuadrado, multiplicado por la longitud aferente. La longitud aferente de la viga EF es esta zona en rojo, 2,5 pies. Entonces aquí yo tengo que a esta le llega una intensidad de carga de 250 libras, 250 libras sobre pies. Entonces tengo intensidad de carga, me falta colocarle los apoyos. Entonces acá tengo un apoyo, de acuerdo a cómo idealice la estructura, que tiene 10 pies y que esa viga se está apoyando en los puntos E y F. Se apoya en E y F.
Ok, entonces yo eh, debo conocer las reacciones para con las reacciones poder determinar la carga puntual que se le está transmitiendo ahora a la viga que está apoyando a esas vigas. Es decir, necesito conocer la carga puntual en E, en D y en F de la viga FE, y esas reacciones obtengo la carga que, la carga que va a llegar acá. Hagamos una pausa, muchachos, de 10 minuticos y ya continuamos. ¿Listo? Listo.